En la mesa previa de economía hablamos sobre la decadencia de Estados Unidos y la crisis en la que se encuentra hoy su hegemonía. Así que vamos a hablar en esta ocasión sobre el imperialismo, lo que implica, cómo se impone ante otros países, y para eso estamos con nuestro economista de confianza, el doctor Oscar Rojas. Un gusto tenerte aquí otra vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Donde nos vean, a la hora que nos vean. vean. Hay que hablar sobre algo muy importante que se entiende poco porque hay dos narrativas. Se dice que hay dos países que tienen fuertes bloqueos, pero el más importante es Cuba. Por lo menos que tiene más de 40 años, más o menos. Sí, más. Con bloqueo más de 40 años. Y hay quienes dicen desde una narrativa neoliberal que no es un bloqueo, tal cual, que no es un bloqueo, y que se trata de medio que sanciones, pero que tampoco es que sea un bloqueo económico. Y de este lado sostenemos que es un bloqueo y que no nada más es un bloqueo como cualquier otro, sino que es un bloqueo que le está costando la vida a los cubanos, es un bloqueo criminal. Y hay que explicar por qué es un bloqueo criminal. Totalmente. Este concepto de bloqueo no se entendería precisamente sin lo que discutíamos de la hegemonía, y que además se le adhiere este otro concepto de imperialismo. Es decir, el imperialismo significa que tú te crees el derecho de determinar las políticas económicas de todos los países, ¿no? Entonces, en este caso, todos aquellos países que en este caso, por ejemplo, de Cuba, que hizo su revolución, siempre esto significó pues una afrenta, ¿no? O sea, de los Estados Unidos en su frontera sur prácticamente tener un país socialista pues no le pareció. E inmediatamente inició todo este proceso de bloqueo, es decir, estrangular, quitarle el oxígeno a la sangre económica de un país hasta, digamos, quebrar a la población de tal manera que puedan levantarse y generar un cambio de régimen, ¿no? que le llaman, ¿no? Entonces, es el uso de una guerra económica para fines políticos y pues en medio, por supuesto, con las afectaciones para la economía de toda la gente, ¿no? Antes de entrarle de fondo a explicar cómo es que un país tiene la decisión de hacerle eso a otro país, incluso si se ha votado varias veces en la ONU, que Claro. tendría que levantarse el bloqueo, pero parece que la decisión de dos países importa mucho más. Uno es Israel y otro es Estados Unidos. Creo que vale la pena mencionar que algo que creo que es contraintuitivo del libre mercado es tener un bloqueo económico. Entonces, ¿cómo puede ser que seas hipercapitalista y decir que viva el libre mercado y al mismo tiempo apoyar bloqueos económicos a países? Exactamente, es la doble medida, la doble vara, y pues también lo hemos visto ahora, ¿no? A contrasentido, como bien dices, con el asunto de los aranceles, el hiperproteccionismo. Es decir, toda esa narrativa de la globalización estilo 90s, 2000, pues era una farsa, ¿no? Y pues precisamente en lo que terminó fue en realidad a el derecho de determinar las políticas de forma unilateral, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Y el extremo, por supuesto, es el bloqueo, en el sentido de que tú buscas desconectar de todos tus sistemas y además no solamente uno con otro, sino de terceros, es decir, nadie le hable, ¿no? Y a determinado personaje y pues esto la ley implica del hielo. la ley del hielo, pero pues pues es terrible, ¿no? Porque pues esto, como decíamos, es una afrenta directa contra la reproducción social, la vida de las personas, ¿no? Antes de explicarnos una imagen que traes que explica muy bien cómo funciona los bloqueos, quisiera que pudieras decir de manera clara cómo afecta un bloqueo a un país. O sea, ¿por qué Cuba hoy tiene problemas de apagones? ¿Por qué tiene problemas de combustible? Claro, ¿Por qué tiene claro. problemas de modernización? Sí. ¿Por qué es un país de alguna manera pobre, a pesar de que produce? ¿Por qué tiene escasez en ciertos alimentos? Y muchos dirían, bueno, porque Cuba, quien nos está viendo, bueno, porque hay una dictadura, ¿no? Pero no, realmente, ¿cuál es el tema? ¿Cómo afecta un bloqueo a un país? Y en el caso de Cuba, ¿cómo tiene tantos años afectando a un país? Claro, sí, yo creo que ahí sí podíamos así como tener un ejemplo técnico, ¿no? Como decías ahorita de la electricidad, que es toda una infraestructura, ¿no? Con maquinarias, ¿no? Que maquinarias además que están constantemente en funcionamiento y que cada cierto tiempo pues requieren que se les haga mantenimiento y que pueda haber mejoras. Y esto es lo que hacen todos los países, pero en el caso de Cuba, a la hora de buscar, por ejemplo, determinadas piezas que pudieran ayudar a mejorar
la estructura, pues vemos que las empresas que los venden se niegan directamente a vendérselas, ¿no? Es decir, incluso hasta puedes llegar con el dinero y decir, no te vendo, ¿no? Porque hay este bloqueo, ¿no? Por ejemplo, o sea, supongamos que eres, no sé, un país que le pueda vender a Cuba y que se pueda meter en problemas, ¿no? No sé, Uruguay, vamos a decir, o vámonos un poquito más lejos, Alemania, que dice, bueno, tengo para venderte transmisores. No sé nada de electricidad, gente, pero vamos a decir que es así. Quiero venderte transmisores de energía. Y llega a Cuba con el dinero, que lo tiene, y le dice, ¿sabes qué? No puedo. ¿Por qué? No puedo porque si yo te vendo a ti, entonces voy a recibir yo las sanciones de Estados Unidos. Entonces esa es la forma de hacerle manita de puerco a todos los terceros países, de que pues, si comercian con Cuba, entonces ellos también se hacen acreedores a determinadas sanciones. Y esto me parece profundamente violento y por eso decía que era criminal, porque cuando tú decides mandar a alguien como al ostracismo, digamos, pongamos un ejemplo de personas, ¿no? De que, no le hablen, vamos a comer, no lo inviten, tal, y esta persona no tiene acceso a nada, se va a morir. Claro. ¿No es eso lo peor del imperialismo? La idea de poder hacer que pueblos enteros desaparezcan y sufriendo. Sí, por supuesto, pues es una especie, podríamos decir, de genocidio económico, ¿no? Es decir, no te importa la posibilidad de la desaparición, no te importa pues la reproducción de la vida cotidiana, de sus posibilidades que tienen además, ¿no? De Cuba, por ejemplo, pues que produjo incluso una vacuna, es decir, que tienen que tienen incluso actividades que ellos exportan hacia los demás países que son humanitarias, ¿no? Entonces, en este sentido, por supuesto que es la peor de las violencias económicas, ¿no? No dejar que un país se desarrolle, ¿no? Y se cree poco, bueno, se cree que son dos países los que tienen sanciones, Corea del Norte y Cuba. Pero estaba viendo, a raíz de esto, me has inspirado a estudiar, que Argentina y el Reino Unido tienen un tema como de bloqueo entre ellos, donde Argentina no puede comprar productos que hayan pasado por Inglaterra o que hayan sido producidos ahí o algo así, lo que nos demuestra que los bloqueos económicos no son para dictaduras únicamente, o lo que Estados Unidos considera dictaduras. Y te quería preguntar, acaba de anunciar Estados Unidos, como de manera nueva, queriendo hacer Venezuela luego Cuba, que ahora lo que no había pasado antes, porque ellos mismos tenían acuerdos económicos con Venezuela, incluso en el mandato de Biden, ahora cualquier país que haga negocios con Venezuela será sancionado. Exacto. Sí, pues esa fue ya también el 2.0, ¿no? De la aplicación de estas medidas contra Venezuela. Es curioso porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, pues no tiene fuente energética tan importante como sí la tiene Venezuela. Tiene otra magnitud importante, ¿no? Y pues vemos el mismo proceso, ¿no? Es decir, vemos la acusación que por motivos de determinado autoritarismo tropical, entonces como no hay la forma democrática que los Estados Unidos supuestamente valoran, pero pues que ya vemos que al interior incluso pues hay toda una crisis política importante. En realidad lo que encubre son los intereses económicos, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene un interés ahí estratégico también en materia del acceso a la fuente del petróleo, que es una de las reservas más grandes del mundo, claro, ¿no? Entonces, lo que vemos pues es de que en realidad siempre es una fachada hablar de democracia, cuando en realidad se trata de los intereses, por eso le llamamos imperialismo, de que son sus intereses transnacionales, ¿no? Y estratégicos del derecho que viene desde la doctrina Monroe, de América para los americanos y para los estadounidenses. Entonces, bueno, pues esto requiere disponer de todo lo que exista en el territorio, y si algo se interpone, pues entonces va toda la batalla mediática en contra de esos gobiernos, ¿no? Claro, decía América para los americanos y también para Israel, porque gran parte del presupuesto estadounidense se va a sostener a Israel. De hecho, hay un discurso que deberían ver de Joe Biden donde dice, si no existiera un Israel, habría que construirlo, porque hay que defender los intereses del occidente en Medio Oriente. Exactamente, sí, pues esa es la agenda, ¿no? Para que se den cuenta más o menos de qué estamos hablando con este concepto de imperialismo, ¿no? Bueno, ahora explícanos esta imagen que está muy interactiva
Y dice el bloqueo de los Estados Unidos, 25 días de bloqueo y 4 meses de bloqueo. Explícanos qué estamos viendo en pantalla. Sí, pues esta es una forma de entender los efectos de esta medida, ¿no? Porque habíamos dicho, o sea, de repente te ves aislado, no puedes disponer de compras para maquinaria, de equipo, y estamos hablando, por ejemplo, de lo médico también, que es muy sensible, y que el hecho de todas estas medidas podemos medirlas. Una forma de medir la afectación es lo que dejas de ganar por tiempo, ¿no? De que ese bloqueo se encuentra arriba, ¿no? Y en esta gráfica pues vemos, por ejemplo, estos 25 días de bloqueo que equivalen al financiamiento requerido para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, salud. De este lado podemos hablar también de financiamiento para garantizar computadoras para los centros educativos, sector educativo. De este lado, mantenimiento para el transporte público, financiamiento para cuestiones de producción directa. Es decir, en suma podemos decir que cada hora que pasa, cada hora que está pasando, Cuba pierde alrededor de $500,000. Cada hora de bloqueo. Cada hora de bloqueo, Qué exacto. locura. Entonces, imagínate todo esto multiplicado por todo el año, lo que ahorita pudiera significar Cuba, ¿no? Es decir, cuando incluso utilizan en los medios de que vean nada más la pobreza, pues, y echándole la culpa al régimen, pues es también una especie de mala broma, porque pues en realidad eso es producido por este bloqueo, ¿no? Y lo que estamos hablando es de la imposibilidad de, aunque quieras, puedas crecer. Y es interesante porque aquí lo que quiero enfatizar es que cruza transversalmente toda la vida de desarrollo de una sociedad, ¿no? O sea, vas a encontrar afectaciones en todos los rubros. Por eso es un asunto sistemático y por eso hablamos de una guerra económica contra directamente un pueblo, porque es pegar en el día a día. O sea, no es pegar en los indicadores abstractos financieros de una empresa, ¿no? Sino es directamente la imposibilidad de desarrollarte. Entonces, pues vemos una sociedad afectada en el transporte público, que es lo que día a día puede hacer la diferencia, lo que vemos pues en el asunto de la educación y sobre todo también desde la visión humanitaria, de que es una fuerza humanitaria en el sentido de salud. Y entonces imaginemos pues todos los beneficios que pudiera tener la región si dejamos que se desarrolle esta vocación que tienen los cubanos, ¿no? Repito, ¿no? Claro. Cada hora pierden $500,000 por esta medida. Qué locura. Y vale la pena mencionar que si nos pusiéramos a pensar, porque bueno, claro, la idea de construir de que todos los países comunistas y socialistas están empobrecidos, están anticuados, tal. Claro. Si nos pusiéramos a pensar que de hecho Trump está rozando esa idea de que todos los países que se consideran socialistas, porque gobierna el Partido Socialista, tuvieran este tipo de medidas o de bloqueos unilaterales. Trump mencionó hace poco al gobierno de España. Por ahí dijo, ¿quién gobierna España? Ay, el Partido Socialista, son socialistas. Puede, o sea, rozas muy cerquita. Sí. La idea de que esto pueda suceder en cualquier país. Petro decía que había que poner énfasis en lo que pasa en Palestina porque es un ejemplo que le puede pasar a cualquier mundo. Yo quiero que nos cuentes, a ver, lo de los aranceles no es un bloqueo económico, pero ¿se parecen? Está dentro de la misma caja de herramientas, ¿no? Es un nivel todavía muy previo, por supuesto, pero en realidad en última instancia eso es lo que está buscando. O sea, lo que está buscando es generar afectaciones en un país, en este caso a México, y lo que está diciendo además lo está diciendo abiertamente, ¿no? Con el objetivo de que la industria se iba a regresar a México, que entonces mejor se vaya a territorio estadounidense, ¿no? Entonces es una medida de fuerza, contiene estas afectaciones al desarrollo de los países porque pues creas inestabilidad y además una posición unilateral donde te acusan de cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, hay un tratamiento además también de carácter mediático y pues por supuesto que lo que se busca también es hasta dónde se puede llegar, ¿no? Por eso es importante la posición que ha tenido la presidenta, ¿no? No hay que escatimar, decía el Che Guevara, ¿no? Al imperio ni un tantititito así. Claro. Y creo que sigue siendo válido porque concuerdo, ¿no? O sea, podemos establecer, por ejemplo, en un primer nivel aranceles, suavecito, bloqueo, fuertecito. Intervención. Y bueno, pues los intentos de intervención que han hecho a través de la OTAN están dentro del mismo proceso y el genocidio en Palestina, ¿no? Me quedan 2 preguntas, doctor. Una sería, podemos irnos a dormir pensando que a cualquier país le puede pasar lo que a Cuba?
el día que Estados Unidos lo decida? Sí, es correcto. O sea, yo creo que es, digamos que yo no lo vería como el pánico de lo inminente, pero sí como una reflexión que tenemos que hacer porque, bueno, pues a la hora de construir el mundo multipolar, pues tenemos que ir reconstruyendo también nuestra visión de la humanidad, ¿no? Y de lo que somos y de la interconexión que tenemos también con nuestra sociedad inmediata, pero con nuestra comunidad internacional también, ¿no? Entonces, creo que mientras existan este tipo de procesos, pues por supuesto que no hay ningún otro elemento que nos diga que estamos exentos ante alguna coyuntura. Ahorita, por ejemplo, lo que está pasando con Groenlandia, ¿no? Que ya lo andan anexando, ¿no? Entonces, no es un detalle menor. Por eso, pues, insisto, es muy importante develarlo. Cuando se enuncia, se quita el hechizo, ¿no? Y nos permite ir avanzando en este cuidado. Por eso, pues, en términos económicos, siempre el concepto de soberanía no es nada más de que nos inflamamos de orgullo al estilo de los niños héroes, ¿no? Sino que es un asunto de viabilidad del país, por supuesto, en este entorno. Lo malo, que es agresivo, por supuesto, pero lo bueno es que esta agresividad, que es nuestra hipótesis, es porque son los últimos años de la hegemonía estadounidense. Antes de mi última pregunta, el hecho de que México envíe apoyo a Cuba, a ver, se me ocurre, que enviar apoyo te hace menos sancionable porque entonces no estás comerciando y por eso siempre eres un país que recibe más allá de comerciar. Sí, bueno, es que el caso de México es curioso porque además hay una particularidad histórica, ¿no? O sea, nunca hemos roto relaciones diplomáticas con la isla, por ejemplo, ¿no? Y además, pues hay una interconexión cultural muy importante histórica, ¿no? Pues el Granma salió de aquí. Salió de aquí, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿le podemos agradecer a Cárdenas por la Revolución Cubana? No, pues por supuesto que es la superfuerza progresiva de ese entonces, un faro, ¿no? Importante para la región. Y eso permanece ahí, ¿no? Es decir, esto es importante también porque hay que recordar que en el contexto de los aranceles y todo esto que estamos viendo, pues son representaciones de hasta cierto punto técnicas, pero que nunca se pueden separar de lo que es la vida política histórica de los países, ¿no? Es decir, hay otro componente ahí también de fuerza relativa, y en este caso yo creo que México ha podido mantener, salvo aquel vergonzoso momento de Vicente Fox diciéndole al comandante que comes y te vas, siempre ha habido un respeto y no se ha podido quebrar afortunadamente, ¿no? Para terminar esta mesa, donde ya seguramente nos están comentando castrochavistas, somos Venezuela del Norte, no sé qué. Aparte dijiste comandante. Saludos. Quería decirte qué habría pasado con Cuba si no hubiera existido un bloqueo económico. No, pues otro gallo cantaría. Una cosa que tenemos que mencionar es de que también este bloqueo particular de Cuba tiene que ver con una cosa que le podríamos denominar el efecto demostración. Es decir, si de repente tú dejas que un país con otra estructura totalmente diferente empiece a desarrollarse, pues ahorita veríamos pues un sistema de salud boyante como en su momento sí lo alcanzó a tener incluso la isla, y veríamos pues un ejemplo de que hay alternativas y que esas alternativas no implican todas las veces explotación brutal al estilo estadounidense, sino pues actividades colectivas de desarrollo, ¿no? En otros entornos, en otros entendimientos de lo educativo, de lo cultural. Es decir, tendríamos una especie como de Vietnam aquí a un ladito, y con otro, además pues con sus particularidades, así que siempre tendrían la posibilidad de ofrecer esta otra alternativa, y pues eso es lo que precisamente se quiere evitar, ¿no? Y pues porque entonces ahorita, por ejemplo, en términos macro, lo estamos viendo con China ya, ¿no? O sea, está viendo el efecto de demostración que salen los videos diciendo, oye, pues aquí de dónde salieron tantos rascacielos, yo pensé que nada más en Manhattan, ¿no? Y resulta que no, entonces pues eso es lo que tendríamos en Cuba, ¿no? Y pues eso yo creo que es además un sueño que no debemos dejar de mencionar, porque pues yo estoy seguro que con este cambio hegemónico, pues vamos a ver esos cambios también en la región, y pues vamos a ver a Cuba en muchos mejores momentos que los que ahorita se están viviendo. Bueno, pues con nos vamos, ojalá que sí. Nos quedan 40 segundos, pero te quiero preguntar, ¿es verdad, nada más para que nos confirmes en pantalla, que el tamaño del país importa? Porque uno de los países que tiene hoy un bloque económico muy fuerte es Rusia, y aún así ha logrado crecer como una economía fuerte. ¿Podríamos hablar de Rusia en otro bloque?
Por supuesto, claro que sí, pero sí, la magnitud ahí importa, por supuesto, ¿no? Y acá pues, la atenuante es una isla, ¿no? Es una isla más pequeña que no alcanza a tener la magnitud de acumulación que pudieran tener otros países y, por ejemplo, en el caso de Rusia, lo que se develó pues, es de que tiene del otro lado todo un continente de mercado alternativo, ¿no? Claro, que lo necesita. Exacto, pero justo es muy interesante porque en ese nuevo ajedrez es donde se pueden establecer otras rutas, porque esa es la pregunta, ¿no? En última instancia, la ruta de la seda, por ejemplo, que pretende hacer ese cruce, pues Cuba está en uno de los puntos clave, ¿no? Entonces, por eso digo que el futuro está del lado multipolar, ¿no? Bueno, pues aquí se acabó esta mesa economista con un sueño bastante chairo, diría yo. Sí, ahora gracias, sí con ganas. Ahora sí con ganas. Muchas gracias por acompañarnos y usted no olvide comentar, suscribirse, compartir, ver a Poncho Gutiérrez en SDP Noche y a Julián Mazoy en SDP Tarde. Y si tienen preguntas para el doctor, pónganla en los comentarios.